Mis hermanos, han pasado 16 meses desde que David habló a su corazón. Tuvo un diálogo con su corazón y dijo, bueno, creo que lo mejor es irme de aquí, ¿verdad? Mejor que digan, aquí corrió y no que aquí quedó, dijo David, ¿verdad? No dijo así, hermanos. ¿Ah? Pero David dijo, ya no puedo seguir con esto, ¿verdad? Ya habían pasado varios años y parecía que eso nunca iba a terminar. Entonces David habló con su corazón y dijo, bueno, creo que lo mejor es que me pase con mis enemigos. Pasó para buscar protección y solucionar, tomó la decisión de acudir a sus enemigos para buscar protección y solucionar el problema con Saúl. Ya estaba cansado David de esa situación. Ya había recibido 2 promesas de parte de Saúl y pues ninguna se cumplía. Entonces dijo David, lo mejor es que me vaya de aquí. Aprendíamos, hermanos, la semana pasada con Héctor, ¿verdad? Que este fue uno de los periodos más oscuros en la vida del hombre conforme al corazón de Dios, de David. Se volvió siervo del enemigo. Tomó la decisión de convertirse en un siervo del enemigo. Y el enemigo estaba feliz. Aquí se estaba feliz. Recuerda lo que nos enseñaba Héctor la semana pasada, ahí en el capítulo 29. ¿Verdad? Él estaba feliz. Eres como un ángel de Dios, le dijo, ¿verdad? Hasta un lenguaje religioso tenía Aquis. Eres como un ángel de Dios para mí, le dice. No he encontrado tacha en ti. Y claro, ¿verdad? En nuestra carne, quizá David se sintió un poco bien, pero aprendíamos que eso solo era lisonja, adulación de parte de un impío de primer lugar, como Aquis. Se volvió siervo del enemigo David, se convirtió en un criminal. ¿Recuerda? Allá en el capítulo 27, cómo tomó a sus hombres e invadía pueblos, pero no solo los invadía, los saqueaba, robaba. Pero también dice que asesinaba a todo el mundo. Ahora, habían niños ahí en esos pueblos, hermanos, que David saqueaba y a los que David asesinaba. Sí, hermanos, sí habían niños. Ese es el hombre conforme al corazón de Dios. Había caído a lo más bajo, David. Ahora, iba a continuar esto, hermanos, no iba a parar esto. No había algo que se pudiese hacer. Sí, había algo que iba a ocurrir, mis hermanos, sin que David fuese consciente, sin que David lo supiera, sin que David lo imaginara. Dios va a tomar acción en el asunto, como decimos, va a tomar cartas en este asunto para restaurarlo. Dios le había prometido algo a él años atrás, lo había ungido. Samuel había ido a Belén y lo había ungido como el próximo rey de Israel. Y hermanos, la palabra del Señor, dice el Salmo 119:89, firme es tu palabra en los cielos. Firme es tu palabra en los cielos. El apóstol Pablo en el Nuevo Testamento dice, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todas. El profeta Isaías decía, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Nuestro Señor dijo que el cielo y la tierra pasarían, pero su palabra no iba a pasar. Entonces, hermanos, Dios había dado una promesa. Dios había empeñado su palabra. Y Dios, hermanos, jamás se va a retractar. Él jamás va a dejar de cumplir lo que Él ha dicho de usted y de mí. Dios, entonces, va a tomar acción en el asunto para traer de nuevo a la comunión con Él, a David. Y lo hará de una forma inimaginada para David. En Romanos capítulo 11, verso 33, Romanos 11, 33, el apóstol Pablo dice, oh profundidad, prorrumpe en alabanza el apóstol Pablo porque ha estado hablando de la elección de Dios. Capítulo 9, 10 y 11 de Romanos, ha estado hablando de la elección. Y entonces, ahí al finalizar el capítulo 11, después de hablar de la elección, dice Pablo, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Y hermanos,
Dios estaba obrando a pesar de que David no lo sabía. Dios está obrando en nuestras vidas aun cuando a veces las cosas son bien oscuras, cuando las cosas están difíciles, cuando parece que todo está sin control. El cielo reina. El cielo reina. Escuché por ahí. Dios, por su gran misericordia, decide restaurar a David. Ahora lo que quiero, hermanos, en esta tarde es que veamos cómo lo hace David. Y lo primero, hermanos, que no voy a hablar de eso, pero está en el bosquejo, lo puse en el bosquejo ahí, es que Dios va a restaurar a David, ¿verdad? ¿Cómo lo hace? Siendo rechazado por sus protectores. Siendo rechazado por sus protectores. El capítulo 29, no voy a decir nada porque ya Héctor nos lo dijo todo la semana pasada. Cuando terminó le dije, hermano, ahí estaba la introducción del mensaje, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué hizo el Señor? Ahí en el capítulo 29, verso 4, sembró la duda entre los filisteos. En el verso 6 y 7, versos 6 y 7 del mismo capítulo 29, volvió indeseable a David ante los filisteos. Eres indeseable, le dijo Aquis, ¿verdad? Yo te amo. Tú eres especial para mí, eres como un ángel. Pero los demás príncipes no te quieren. Eres indeseable para ellos. Y en el verso 8, hermanos, David, óigame, ¿cómo había caído David tan en lo profundo? Que David dijo, ¿cómo es posible que yo no puedo ir a pelear contra los enemigos de mi Señor? ¿Y quiénes eran los enemigos de su Señor, hermanos? Eran sus hermanos. Pero a pesar de su deseo y determinación, Dios está obrando en él. Lo segundo, hermanos, que sería lo primero, ¿verdad? Dios va a traer a la comunión consigo a David, privándolo de lo que más amaba. En los versos 1 al 7, hermanos, vamos a leer, dice, cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte. Mire qué nota tan interesante la que pone el cronista en ese verso. No sé si lo había notado, pero no habían dado muerte a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Ahí, cada uno por sus hijos. Mis hermanos, Dios va a traer a David, va a traer de nuevo a David a la comunión con él, privándolo de lo que más amaba. Y hermanos, a veces ocurre con nosotros, Dios obra de esa manera en nuestra vida. Porque a veces, hermanos, nuestro corazón no está en el Señor. Hoy por la mañana cantábamos, ¿verdad? Mi vida es Cristo. Y está bien, hermanos, hay que alabar al Señor. A mí me encanta alabar al Señor. Usted creo que puede verlo. A mí me encanta alabar al Señor. Pero a veces cantamos, hermanos, pero a veces nuestra práctica dista mucho de nuestra teoría. A veces cantamos, pero a veces Cristo no es realmente mi vida, porque no lo demuestro, ¿verdad? No lo demuestro. Ahora, Dios entonces muchas veces nos priva de cosas que son más importantes. Es que Dios, hermanos, Dios su lugar en nuestra vida, el Señor no lo permite a nadie más. Él dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Es decir, el Señor, hermanos, no quiere una parte. Nosotros le damos una parte.
Nosotros le damos a veces un 25%, a veces un 50%, a veces un 75% de nuestra vida. El Señor sabe. Pero la exigencia, el estándar del Señor, como dice Susan, la vara del Señor, ¿verdad? Es que Él quiere todo. Él quiere todo. Entonces Dios va a privar a David de lo que más amaba, su pueblo, mis hermanos, su casa, el lugar donde él tenía solaz, donde él tenía reposo, donde él tenía tranquilidad, su zona de seguridad. Eso era su pueblo. Eso es su pueblo para usted y para mí. Cuando yo viajo, ¿verdad? Anhelo regresar a mi pueblo, ¿verdad? Con todo ese montón de ruido, hombres, personas vendiendo en las carretas de caballos y todos esos, los taxistas gritándole a uno, los rapiditeros casi atropellándolo. Uno extraña esas cosas, hermanos. ¿Sí? ¿Sí? Usted está en los Estados Unidos y aquel silencio, usted no escucha nada, ni el vecino de aquí ni el vecino de allá. No escucha usted, dice, ¿habrá gente allí? Sí hay gente, pero usted no escucha a nadie. Entonces uno extraña, mis hermanos, su pueblo. Pero Dios le quitó su zona de seguridad a David. Había estado ya varios meses en ese lugar. Dios dijo, no, aquí no es aquí donde yo te quiero que estés. Yo tengo otro lugar para ti donde sí vas a estar. Y barrió con ese lugar, se lo quitó, mis hermanos. Lo segundo, le quitó sus posesiones. Dice que los amalecitas no solo invadieron, dice que saquearon y quemaron. Es decir, se llevaron todas sus posesiones. Todo lo de valor para él, todo lo que era de valor para él, se lo llevaron. El Señor a veces así hace con nosotros también. Lo tercero, mis hermanos, dice que sus familiares fueron esclavizados, sus esposas, sus hijos, sus hijas fueron esclavizados. Y esto, hermanos, es sin duda lo más valioso. Lo más valioso. Entonces, Dios, para traer de nuevo a David, sin que David lo entienda, sin que David se dé cuenta, Dios le va a privar de lo que es de más valor para él, comenzando desde su zona de seguridad, sus posesiones y lo más importante, que es lo más valioso, que son sus familias. Dios en su soberanía, dice Matthew Henry, Dios en su soberanía planeó utilizar a los amalecitas para la corrección de David, no para la destrucción de la casa de David. Los amalecitas, mis hermanos, sin duda tuvieron otras buenas ideas en relación. Dijeron, bueno, David nos mató a nuestros hijos. Ahora, vea la mano de Dios ahí, hermanos. Vea la gracia de Dios, el poder de Dios, el control de Dios allí. David, ahí en el capítulo 27, verso 8, había invadido pueblos de Amalec. Dice que había matado a todos ahí. ¿Por qué? El mismo Saúl, allá creo que es el capítulo 24, cuando David está en aquella cueva y entra Saúl y aquí está el día, le dijeron que yo entrego a tu enemigo, le dijeron sus hombres. Ahí está, el Señor te lo ha entregado, dale para abajo. Y David dijo, no, jamás voy a tocar al ungido del Señor. Y Saúl sale de la cueva después de hacer sus necesidades y David atrás de él. Y le dice, Señor, y hablan y tiene aquel diálogo. ¿Y qué le dice Saúl al final? ¿Qué hombre encuentra a su enemigo? Le dice, ¿qué hombre encuentra a su enemigo y lo deja con vida? Ahora, hermanos, aquí tenemos a esta banda de amalecitas a cuyos familiares David había asesinado. Quizás sus hijos, hijas. Ahora, ¿qué hombre encuentra a su enemigo? Dice el mismo Saúl, y lo deja ir con vida. Pero los amalecitas, por alguna razón, hermanos, por una casualidad, no, hermano. O sea, porque el Señor tiene un plan, tiene un proyecto con David. Y los amalecitas dicen, no los matemos. Tuvieron un pensamiento parecido a los hermanos de José. O sea, ¿qué ganancia tenemos, verdad, con matar a José? No, vendámoslo, ¿verdad? Y ahí vamos a tener algo de ganancia. Quizás los amalecitas dijeron, llevémoslo, ¿para qué los vamos a matar? ¿Vamos a tener mayor ganancia? Vamos a tener mujeres gratis, vamos a tener doncellas gratis, vamos a tener esclavos gratis, o los vendemos, ¿verdad? Por ahí, y eso nos va a traer, mire. Ellos pensaban
Los amalecitas creían que esas eran ideas de ellos posiblemente, pero hermanos, era Dios el que estaba atrás. Dios solo los está usando como instrumentos. Perdón, Héctor, disculpa, hermano, pero ¿qué nos decía Héctor? ¿Qué culpa tengo yo que mi Dios use al diablo para servirme, verdad? ¿Sí? ¿Recuerdan la anécdota que nos contaba Héctor? Yo me la sabía de otra manera, me encantó como Héctor la contó. ¿Qué culpa tengo yo que el diablo, que Dios mande al diablo para servirme? Dios simplemente está usando a los amalecitas como instrumentos. No para destruir la casa de David, sino para corregir a David. Entonces Dios, mis hermanos, Dios priva a David de lo que más amaba. Segundo, Dios va a traer a David, mis hermanos, sin que él lo sepa, estimulándole a buscarlo. Estimulando a David a buscar al Señor, a regresar al Señor. Verso 7, la última parte al 10. Dice allí, verso 6, hermanos, se equivocó el dedo. No fui yo, fue mi dedo el que se equivocó. Mi dedo, no yo no me equivoco. Verso 6, la segunda parte. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo, el Señor le respondió, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200 que estaban cansados, no pudieron pasar el torrente de Besor. Mis hermanos, David no lo sabe, como usted y yo no lo sabemos muchas veces. Dios está estimulando a David a buscarle. Y me encanta, hermanos, porque está la elección del Señor ahí. Usted y yo no andábamos buscando al Señor. Usted y yo no queríamos saber nada con el Señor, indiferentes al Señor. ¿Y por qué venimos al Señor entonces? ¿Por qué nos acercamos al Señor? Bueno, porque yo no era tan mala persona, ¿verdad? Yo no decía malas palabras, ¿verdad? Yo no hice esto, aquí, allá, y comenzamos a decir un montón de locuras. No, hermanos. Dios tomó la iniciativa. Solo tiene que leerse Efesios capítulo 1 y 2. Ahí está. Todo es iniciativa del Señor. Y David está ahí destrozado. Dice que lloraron y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas. ¿Cómo no, hermanos? Si uno con solo que se le pierda un niño por ahí, aquí en el templo, la vez pasada estábamos afligidos porque Dieguito no aparecía. Luego Rachel no aparecía y han visto a Rachel, dice hermana Mirna y Wilmer, pues debe estar. Y Dieguito, pues, pero no ha salido por aquí. Hermanos, si comenzamos a dar vueltas, fuimos a la bodega, a los baños, a la cocina, arriba, por todos lados, aquella locura. Solo con saber que somos, ahora hermanos, saber que nuestros hijos han sido secuestrados por una banda de delincuentes. Qué terrible. Estaban destrozados estos hombres, pero Dios estaba atrás de todo el asunto. Entonces dice allí el verso 6 que David se fortaleció. Mas David, ante esta situación, porque hasta sus hombres, ¿verdad? Con justa razón, los hombres estaban hablando de lapidar a David. Digo con justa razón, ¿por qué? Porque, hermanos, ¿cómo es que un general decide ir a la guerra y dejar a su familia cerca del enemigo, ¿verdad? A unos cuantos kilómetros del enemigo, irse con todo su ejército y dejar a sus familias ahí solas, desprotegidas? Entonces estos hombres dijeron, él es el responsable, tú eres el responsable de que nuestra ciudad ha sido quemada y nuestras familias han sido, sobre todo nuestras familias han sido secuestradas.
y hablaron de lapidarlo. Pero ahí es donde David sacó la garra, ¿verdad? No por él. Ciertamente era un guerrero de primer nivel, David. Era un guerrero. Pero no era una intención propia de él. Dios, por su espíritu, estaba obrando en su mente y en su corazón. Entonces, ante esto, David dice que se fortaleció, buscó fuerzas en su Dios. Y es interesante, hermanos, porque allá, unos capítulos atrás, David, cuando estaba frente al gran problema, dice que habló con su corazón. Buscó, ¿verdad? Buscó una salida en su corazón. En esta ocasión, ¿verdad? En otra ocasión, buscó la salida a su problema en su enemigo. Pero en este momento ya no decide hablar ni con su corazón. Ya, bueno, Saúl lo tiene rechazado, los filisteos lo han rechazado, ya no tiene a dónde ir, no hay a dónde ir. Entonces, ¿qué hace David? David se fortaleció en Dios, buscó amparo en Dios, buscó ayuda en Dios, buscó auxilio en Dios. Salmo 46 dice que Dios es nuestro amparo. Dios es nuestro amparo y es nuestra fortaleza, es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y David, obediente a esa palabra, entonces buscó fuerzas en Dios. Me recuerda esto, hermanos, a la parábola del hijo pródigo en Lucas capítulo 15, del 11 al 18. Cuando este muchacho había malgastado todo y estaba todo lleno de lodo, estaba allí con los cerdos deseando comer las algarrobas que comían los cerdos. Volvió en sí, dice la palabra, dice Lucas, volvió en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí me estoy muriendo de hambre? Regresaré a la casa de mi padre, le diré: Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus trabajadores, de tus jornaleros. David cayó en esa situación, cayó en cuenta, quizá pensó para sí: ¿por qué yo ando rodando? ¿Por qué yo estoy siendo siervo de mi enemigo? ¿Por qué yo estoy en esta situación? Debo volver al Señor. Y el Señor solícito, dice la palabra, solícito, en el acto le respondió. Llamó a Abiatar, que era el único sacerdote legítimo que había quedado después de que Saúl mató a todos los sacerdotes de Nob. Fue el único que escapó, tomó el efod, ¿verdad? Ese traje que usaban los sacerdotes, y se refugió con David. Y entonces en el momento David llama a Abiatar y le dice: trae el efod, vamos a consultar. En el efod, en la parte de adentro del efod, estaban el Urín y el Tumín, ¿recuerdan? El Urín y el Tumín, por medio del cual a los reyes consultaban al Señor por dirección. Y a veces el Señor respondía, a veces no, pero en este caso, hermanos, a Saúl no le respondió nada. No me responde, dijo Saúl a Samuel, cuando consultó a la divina. No, Dios no me responde. Pero a David, hermanos, a David en el acto le respondió. Se fortaleció. David se fortaleció, volvió a Dios. Dios lo estimuló a buscarle. David, hermano, recordó en este momento quizá el cuidado de Dios por él. Se había olvidado David cuando habló con su corazón y dijo: lo mejor es que me vaya para de los filisteos, allá ya no voy a seguir teniendo el problema con Saúl. En este caso no habló a su corazón ni miró para ningún otro lado, dijo: yo debo regresar al Señor. Él siempre me ha cuidado, en repetidas ocasiones me ha cuidado, me ha protegido, entonces yo debo volver a Él. Recordando la promesa de Dios para él, en el capítulo 16, primer libro de Samuel, capítulo 16, Samuel vino a Belén y le dijo: uno de tus hijos será el próximo rey de Israel. Pasaron 7 hijos de Isaí, y el Señor le dijo: ninguno de estos es. Ninguno de estos es, dijo Samuel. ¿Hay algún otro? Bueno, sí hay uno, pero es un adolescente, está cuidando las ovejas. Y dijo Samuel: mándalo a traer, porque no nos vamos a sentar a comer mientras él no venga. Y cuando entró ese adolescente, ese muchachito, pastorcito de ovejas, Dios le dijo a Samuel, el viejo Samuel: úngelo, porque ese es el rey de Israel. Siempre me encanta decir ese versículo, porque me imagino a Samuel casi infartándose ahí.
No me lleve, Señor, todavía, ¿verdad? Tengo que ungirlo. Ese niño, ¿cómo es posible? Sí, hermanos, Dios había dicho que Él era el próximo rey. Había una promesa de Dios para Él. Él iba a ser el rey y nada iba a cambiar eso. Sin importar que todo se despedazara, Él iba a llegar a ser el rey de Israel. Recordando las liberaciones pasadas, el cuidado de Dios, las promesas de Dios y las liberaciones de Dios. David buscó dirección, la dirección en su Dios. Es interesante, hermanos, que desde que David decidió, impulsado por su corazón, refugiarse entre los filisteos, hacía 16 meses, por 16 meses, año 4 meses. Esta es la primera vez que leemos que David llamó al sacerdote Abiatar y le dijo: trae el efod que yo necesito hablar con mi Dios. Es la primera vez que David pide dirección a Dios. ¿A dónde más? ¿Dónde podemos encontrar mejor instrucción? A veces andamos buscando consejos en cualquier lado, hermanos. En lugar de acudir al Señor, en lugar de venir al Señor y decir: Señor, ¿qué hago en esta situación? ¿Qué hago con este asunto? El Señor va a responder. Pero no solamente David, no solamente se fortaleció en Dios, no solamente buscó la dirección de Dios, pero David obedeció la palabra de Dios. Y hermanos, de eso se trata. No solo es de escuchar la palabra de Dios, pero es de obedecer la palabra de Dios. Esdras capítulo 7 dice que Esdras había preparado su corazón. Esdras había preparado su corazón para inquirir en la ley del Señor, para enseñar la ley del Señor, para practicar la ley del Señor. Dice que Esdras había preparado su corazón. Señor, yo quiero conocerte, inquirir, quiero profundizar, quiero conocerte más y más, Señor. Porque quiero, no para ser así, Señor, saber tanto, a tener esa gran cabeza así, a hacer una biblioteca, no. Yo quiero conocerte más, Señor, quiero saber más de tu ley porque quiero obedecerla, quiero practicarla y quiero enseñarla a mis hermanos. Señor dijo allí en San Juan: si me amáis, ¿qué dijo el Señor? ¿Cómo, Héctor? Ahí está. Si me amáis. ¿Y qué es guardar, hermanos? Es poner así en un lugar bien protegido algo, ¿verdad? No, eso no significa el guardar en la Biblia. Significa obedecer, practicar, vivir de acuerdo, comportarse de acuerdo a la instrucción. Si me amáis, guardad mis mandamientos. David obedeció inmediatamente la palabra del Señor, a pesar del agotamiento físico. Habían viajado 90 kilómetros, mis hermanos, desde donde se encontraban con Aquis hasta Ziklag, del norte al sur. Habían caminado por 3 días, 90 kilómetros. Ahora, de Ziklag al torrente de Besor, hermanos, habían aproximadamente 25 kilómetros. ¿Cuánto es eso? 115 kilómetros. Es decir, hermanos, es como que usted vaya a pie desde aquí a Tela. Si quiere bañar en esta Semana Santa y quiere llegar bien emocionado, váyase a pie. Son 110 kilómetros más o menos para allá. Eso era lo que había caminado David desde el lugar donde se encontraba con Aquis hasta Ziklag, 90 kilómetros. Y luego de allí a Besor habían 25 kilómetros aproximadamente. Entonces, la razón por la que leemos ahí que 200 de sus 600 hombres se quedaron en el torrente de Besor es porque estaban agotados. 115 kilómetros. Hermanos, esa es una caminada. Pero David, hermanos, y sus 400 hombres sacaron energía. Como decimos, sacaron fuerza de debilidad, fuerza de flaqueza. Y por su familia uno hace cualquier cosa. Dios les fortaleció. Dios les fortaleció para seguir adelante. Dios estimuló a David a buscarle, mis hermanos. Lo tercero, o lo cuarto que está en el bosquejo, es que Dios va a traer a la comunión a David, a la comunión, va a regresarlo.
va a regresarlo, va a reorientarlo, creo que fue la palabra que usó Héctor. Por medio de su providencia. Por medio de su providencia, los versos 11 al 15. Y hallaron en el campo a un hombre egipcio, En realidad era un jovencito, el cual trajeron a David y le dieron pan y comió y le dieron a beber agua. Y le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas. Luego que comió, volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Y le dijo David: ¿de quién eres tú y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio, era un joven: yo soy siervo de un amalecita, y me dejó mi amo hoy hace 3 días porque estaba yo enfermo. Pues hicimos una incursión a la parte del Negev, que es de los cereteos y de Judá, y al Negev de Caleb, y pusimos fuego a Siclab. Y le dijo David: ¿me llevarás tú a esa tropa? Otra versión dice: a esa banda. Y él dijo: júrame por Dios que no me matarás, ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Hermanos, la providencia de Dios. La providencia es la soberanía de Dios en acción. Eso es la providencia de Dios, es la soberanía de Dios actuando para cumplir los propósitos diseñados en la eternidad de Dios para este mundo y para nuestras vidas. ¿Qué hace un joven egipcio en Israel? Yo meditaba mientras estudiaba, ¿qué hace un muchacho a cientos de kilómetros de su lugar? Pero allí está, hermanos. El Señor siempre le encanta hacer las cosas de una forma que uno dice: ¿cómo es posible? Pero. No. Así queda duro, hermanos. Al Señor le encanta hacer eso. Lejos de su país, un joven egipcio en Israel, abandonado por su amo. Ahora, cuando usted lee más adelante, cuando ve, ya vamos a leer ahí adelantito, dice que cuando David llegó a donde estaba la banda, cayeron sobre ellos de sorpresa. Dice que 400 jóvenes de esa banda huyeron en camellos. Ahora, para que 200 muchachos se vayan en camellos, ¿cuántos camellos tendrían que haber? Digamos que no habían 400 camellos ahí, pero que se fueron dos por camello. ¿Cuántos camellos deberían haber ahí por lo menos? 200 camellos. Ahora me preguntaba, ¿cómo es posible que ese amo, habiendo tantos camellos, no tomó a ese joven y lo puso en un camello? Agárrenlo, hombre, agarrémoslo, súbanlo ahí, ¿verdad? Llevémoslo. Dice que lo dejaron abandonado allí. Lo dejaron abandonado. Y pensaba, hermanos, en Romanos 6:23. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. Y hay un proverbio que yo creo que tiene su raíz ahí en ese texto, que dice: mal paga el diablo a quien bien le sirve. ¿Cuánto no habrá hecho ese muchacho? Arriesgó su vida en esas incursiones, ahí al Negev de los cereteos, al Negev de Caleb, en Judá. También incursionaron en unos pueblos filisteos, allí más adelante lo vamos a ver. O sea, ese muchacho anduvo allí, lado a lado, quizás salvó hasta de la muerte a su amo. Pero cuando está en una situación, se enferma el cipote, entonces el amo simplemente dice: dejen ese ahí botado. Es un estorbo, es un atraso. No nos vamos a atrasar por él, déjenlo ahí. Pero hermanos, no era el corazón endurecido de ese amalecita. Era Dios
quien estaba determinando que ese muchacho quedara allí, porque allí era donde Dios lo necesitaba, donde Dios lo quería, porque Dios había planeado que ese muchacho tenía que encontrarse con David con ese muchacho, y ese iba a ser el medio que el Señor iba a utilizar para llevar a David y sus hombres a esta banda de merodeadores. David no tenía idea, David tenía quizá una vaga idea de hacia dónde iban. Y David pudo agarrar hacia el este, mientras que esta banda agarraría hacia el oeste. O David pudo agarrar hacia el oeste y la banda hacia el este. Pero Dios dijo, no. Ahí está él. Y él dijo, ¿sabes tú? Le dijo David, ¿hacia dónde se dirigen? Yo sé dónde se dirigen, dijo ese muchacho. Yo lo sé exactamente a dónde. Yo te voy a llevar ahí. ¿Usted cree que es una casualidad eso, hermanos? No hay una casualidad. Para el Hijo de Dios no hay una casualidad. Ese muchacho estaba abandonado ahí, porque Dios así lo determinó. ¿Por qué no lo mataron los hombres de David? Piénselo. Era uno de los que habían incursionado, que habían quemado su pueblo. Esos hombres andaban iracundos, no solo cansados, pero andaban irritables. Lo encuentran ahí. ¿Por qué no lo mataron de una vez? Dios está en el asunto, hermanos. Dios está trabajando para traer a David de regreso a casa, para traer a David de regreso al plan. Y cuando le preguntan, le dice, yo soy miembro de esa banda, dice el muchacho. Yo soy miembro de esa banda. Pudo ser cualquiera. Ahora, hermanos, pudo ser cualquier otro egipcio. Pudo ser cualquier otra persona la que estaba allí moribunda. Y, ¿sabes tú esto? No, yo no tengo idea. ¿Verdad? Yo no he visto. Bueno, sí he visto que por ahí pasó una banda, pero no tengo idea. ¿No tiene idea para dónde se fueron? No, la verdad que no tengo idea. No. Pero ese joven sabía exactamente lo que David necesitaba. Pudo ser cualquier egipcio, pero precisamente era alguien que conocía los planes y la ruta de los invasores. Pensaba en la soberanía de Dios, hermanos, en relación al cumplimiento de sus planes en nuestra vida, y pensaba en Moisés, pensaba en José, pensaba en Ruth, pensaba en Daniel. Ruth dijo, voy a seguir a mi suegra. No puedo dejar ir sola a mi suegra, dijo Ruth. ¿Usted cree que fue una idea de Ruth esa? Dios estaba obrando en la mente de Ruth porque de allí iba a venir nuestro Mesías. Dios dijo, Ruth, tú vas a ser la tatarabuela de mi ungido, del Mesías. Daniel, cuando fue arrebatado de su pueblo, de Judá, y llevado allá a Babilonia, un adolescente, ¿cuánto no sufriría Daniel? Dios estaba allí porque Dios iba a usarlo para influir en el corazón de reyes paganos para que liberaran a su pueblo. Dios estaba en José, allá en los últimos capítulos de Génesis, cuando sus hermanos llegan y él se da a conocer, se dan cuenta, es José. Hoy sí estamos terminados, dijeron, hasta aquí llegamos. Y José les dijo, hermanos, no tengan miedo. ¿Cómo creen que yo voy a hacerles algo a ustedes? No fueron ustedes pensaron hacerme mal a mí, pero no era un asunto de ustedes. Dios estaba en el asunto. Fue Dios el que obró a través de ustedes para que me vendieran como esclavo, para que yo estuviera aquí en Egipto y de esa manera salvara a mi pueblo y a tantos pueblos. Dios estaba en el asunto, hermanos. No dejé de pensar en ello cuando pensaba. Dios movió a José desde Canaán hasta Egipto para salvar a los egipcios. Ahora Dios mueve a un egipcio y lo trae hasta Canaán, vamos a decir, hasta Israel,
para salvar a los israelitas, a la descendencia de David. Qué cosas, hermanos, más lindas, ¿verdad? Las que hace el Señor. Es maravilloso. Por último, hermanos, Dios va a traer a la comunión a David, restituyéndole todos sus bienes y más. Restituyéndole todos sus bienes y más. Versos 16 al 20. Lo llevó pues el joven egipcio, y he aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente. Algunas otras versiones dicen que no es hasta el día siguiente, sino hasta el alba, hasta el amanecer del día siguiente. Me parece que es la mejor traducción. Y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres. Y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado. Todo lo recuperó David. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante, decían sus hombres: este es el botín de David. Otra manera es: vean qué enorme botín el de David. Dios no quería destruir todas las cosas de David. Dios no quería dejar en la ruina a David, así como no quiere dejarnos en la ruina a nosotros. Nosotros pensamos que el Señor decimos, no, yo creo que el Señor la tiene conmigo, ¿verdad? No, hermanos, no es así. No. El verso 16, dice el verso 16, lo llevó pues, vea el botín, lo llevó pues, y he aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta, vea, por todo aquel gran botín que habían tomado. ¿De dónde? De allá, de Ziclag. ¿Cómo dice ahí? De la tierra de los filisteos. Esta banda no solamente había saqueado allá en Negev de los hereteos, Negev de Caleb, no solo Ziclag, habían saqueado varios pueblos de los filisteos. Es decir, hermanos, era un botín enorme. Hermanos, es que la bendición del Señor enriquece, dice Proverbios. Dios le restituyó a David todo lo sustraído por esta banda, pero no solo lo que le pertenecía a él, sino muchísimo más, muchísimo más. Dios le restituyó sus mujeres y sus hijos y sus hijas. En el verso 19, Dios restituyó a David más de lo que le habían quitado, un gran botín, dicen los versos 16 y 20. El verso 8 en el verso 8, mis hermanos, vea la palabra que dice el Señor allí. Verso 8. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Es la palabra de Dios en el verso 8. Ahora ve el verso 18. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a todas sus mujeres. ¿Qué es eso? Es el cumplimiento de la palabra de Dios. Dios dijo: persíguelos, los vas a alcanzar y vas a librar, vas a recuperar todo. ¿Será posible? David no se puso, no. Su corazón se había prendido nuevamente por la palabra del Señor, por su relación con el Señor, y dijo: vámonos, ya caminamos 90 kilómetros, que son 25 kilómetros más, agarren sus espadas y vámonos. Y Dios no le falló, hermanos. Dios no le falló. Dios estaba obrando. Hermanos, David no sabía que a unos cuantos días u horas, ¿verdad?,
iba a convertirse en el rey de Israel. Finalmente, estaba a unos pasitos David, pero él no lo sabía. Si Dios le hubiera podido decir, David, tranquilízate, y mira, ya solo falta un mes para que termine esto. Te entiendo, pero el Señor el Señor no nos da esas coordenadas así tan claritas, esos detalles. El Señor simplemente obra en nuestras vidas. En Jeremías 29:11, hermanos, el Señor dice a su pueblo que está esclavizado allá en Babilonia, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Es lo que el Señor dice, yo sé los planes que tengo para ustedes y son planes para bien, no para mal, sino para darles un futuro y una esperanza. El Dios bueno, mis hermanos, el Dios bueno, lo dijo el Señor a aquel joven rico que se le acercó en Marcos capítulo 13. Maestro bueno, ¿por qué me llamas bueno?, le dijo el Señor. Solo hay uno bueno y es Dios. Hermanos, el Dios bueno no podría jamás va a ir en contra de su naturaleza, de su carácter. Así que, por naturaleza, sus planes son buenos. ¿No es cierto que Pablo dice en Romanos capítulo 12, verso 2, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta? Entonces, Él es bueno, su voluntad es buena, agradable y perfecta. Entonces, sus planes siempre serán buenos, mis hermanos, aunque a veces para nosotros no lo parecen y que a veces tardan un tiempo en cumplirse. No vienen en línea recta como nosotros quisiéramos, sino por lo general con curvas e intercepciones disfrazadas como problemas y tardanza, lo que hace que nos desesperemos. Pero como es Dios quien está en control, ¿sabe qué? Sin falta esos planes se cumplirán. Esos planes se cumplirán. David llegó al punto de renunciar y hundirse al igual que el hijo pródigo en el pecado, sin saber que estaba a unos cuantos días para ver cumplida la promesa que le hizo Dios unos años atrás. Mis hermanos, el Señor nos ayude a nosotros, que a cada momento estamos en circunstancias parecidas como la de David. El Señor nos ayude a mantener nuestra fe a pesar de que las cosas no vayan como deseamos, y a recordar que todas las cosas obran para bien de los que aman al Señor. Filipenses 1:6 dice que aquel que comenzó en nosotros la buena obra, la completará. Hermanos, no hay que temer. ¿Y si me pierdo? ¿Y si pierdo la salvación? Eso lo creen algunos creyentes, hermanos, qué triste. Como que si dependiera de ellos la salvación o llegar al cielo, no depende de nosotros. Eso es prerrogativa del Señor. Usted es un hijo de Dios porque Él lo determinó así. Y usted va a estar firme en este mundo a pesar de todos los ataques que el enemigo le mande, porque Dios está con usted. Y usted y yo vamos a llegar al cielo, ¿sabe por qué? Porque el Señor así lo decretó, así lo determinó y así va a suceder. No importa que el infierno se revuelva, vamos a llegar al cielo. Así que los miro por allá, hermanos. Señor, muchas gracias por este tiempo, gracias en tu palabra, Señor. Gracias por la manera como tú obras, Señor, invisible, insospechada, muchas veces, generalmente, incomprensible para nosotros, Señor. De esa manera, tú, Señor, nos traes a casa de regreso. Tú nos permites muchas veces estar entre los cerdos, desear las algarrobas, las migajas de esta vida, con el propósito no de destruirnos, Señor, sino con el propósito de traernos de regreso a la comunión contigo. Eso fue lo que pasó con David. Señor, él pensó que todo estaba perdido cuando regresó a su pueblo y estaba quemado, saqueado, y sus familias habían sido llevadas como esclavos. Pero no era tu plan, Señor, destruir. Por eso contuviste, Señor, a los amalecitas, aunque tenían sobradas razones para asesinar a todas las personas en ese pueblo. Tú los contuviste porque tú tenías planes más grandes para ellos, planes más grandes en la vida de David. Así sucede con nosotros, Señor. Ayúdanos a confiar en ti, a pesar, Señor, de que a veces no vemos claramente
cómo tú estás obrando. Gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos a atesorarla y ayúdanos a guardarla, es decir, a obedecerla, a practicarla en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador, rogamos todo esto. Amén. Amén.